Buenas tardes. ¿Escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Cómo van ustedes? Entonces, estamos en la prueba del matrimonio de los amigos Cristina de... Vamos a continuar con la clase sobre estados financieros. El día de ayer estábamos desarrollando. ¿Me escuchan y ven la diapositiva? Sí se escucha, profesor. Ok, correcto. Bueno, hemos dicho que los estados financieros están compuestos por cuatro componentes, eh, perdón, por cinco componentes, ¿ya? Por cinco componentes. Uno es el estado de situación financiera, cuyos elementos, ¿no?, del estado de situación financiera son el activo, pasivo y patrimonio neto. El segundo componente de un juego de estados financieros es el estado de resultados, cuyos componentes son ingresos y gastos. Y como ya conocemos, estos cinco, recuerdan que hablábamos, ¿no?, componentes de la estructura patrimonial. Pero además tenemos un tercer componente del juego de estados financieros, que es el estado de cambios en el patrimonio neto. Pero ustedes dicen, pero acá está el patrimonio neto. Justamente este estado lo que hace es mostrar, ¿no?, cómo ha cambiado este patrimonio neto. Por eso que no tiene elementos propios, ¿ya? Luego, el estado de flujo de efectivos, su tarea es hacer notar, ¿no?, por qué conceptos entró dinero y por qué conceptos ha salido dinero. Y todo el movimiento del dinero es la cuenta 10, ¿ya?, que es parte del activo, ¿ya?, que es una parte del activo. Y el quinto componente son las notas a los estados financieros. Entonces luego, para repasar lo que vimos ayer, ¿no?, el estado de situación financiera, si bien presenta activo, pasivo y patrimonio neto, el activo y pasivo lo clasifica en corriente y no corriente, ¿no? Pasivo corriente y no corriente. El patrimonio neto no, se va a nivel total o en bloque. Claro, luego nos preguntamos, ¿pero qué es el activo? El activo, por definición, es producto de una transacción pasada.
es un recurso económico. La entidad, es decir, la empresa o el ente, tiene control sobre ese recurso económico. Tener control significa que yo, como empresa, puedo decidir qué hacer con el recurso, ¿no? La mejor manera de usarlo. Y además, se espera que la rotación, el movimiento de este recurso que yo controlo, me va a generar beneficios en el futuro. También las normas internacionales nos dice pues que prima la esencia económica sobre la forma legal, ¿no? Claro, esto no le gusta a los abogados. Cuando dices prima la esencia económica sobre la forma legal, y ellos dicen, ¿y por qué? Lo legal prima sobre todo, dicen. Pero no, pues, ¿no? Acá no. Ahora, un ejemplo de eso es que, por ejemplo, usted se compra un bien con arrendamiento financiero, jurídicamente, ¿ya? Legalmente, el dueño, pues es la empresa arrendadora, y usted es arrendatario, ¿no? Arrendatario es como un inquilino, y como tal, ¿no? Legalmente no eres dueño. Sin embargo, las normas de contabilidad dicen, sí, pues legalmente no eres dueño, pero económicamente eres dueño. Pero ¿cómo es eso posible? Es posible porque el bien que a usted le alquila o le da en arrendamiento financiero pasa a su control total. O sea, usted puede usar de la manera que a usted le dé la gana ese bien, ¿no? Por ejemplo, si se compra un carro, lo puede hacer trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, lo puede hacer. Si ha alquilado un terreno, igual lo puedes explotar las 24 horas del día, ¿no? De noche lo puedes hacer en garaje y de día lo puedes hacer en mercado, como quieras. Y todo lo que ganas ahí, todo lo que genera ese bien es para ti, no es para el dueño. Entonces, visto así, ¿no? Dice, la esencia, en esencia económica, usted es dueño. En forma legal, no eres dueño. ¿Ya? Eso es. Bueno, potencial productivo o convertibilidad para contribuir al flujo de efectivo. O sea, acá si tengo control sobre el bien, ¿no? Y espero beneficios, es decir, estos activos tienen potencial productivo. Ahora, para poder reconocerlo, reconocer es simplemente, ¿no? Dada una transacción, ¿no? Decir, este es activo, ese reconocer. Entonces, ¿cuándo reconozco algo como activo? Cuando cumple este concepto. Entonces, cuando se cumple el concepto, ese es el primer criterio. Un segundo criterio es justamente también es parte del concepto que va a generar beneficios económicos y que se pueda medir con suficiente fiabilidad, o sea, con suficiente seguridad, exacta. Esa es la definición general del activo. Ahora, el activo corriente, porque acá hemos hablado de activo corriente, luego activo no corriente. Entonces, ¿cuándo es activo corriente? Si bien acá se expone 4 criterios, ¿no? Uno es que se espera que sea realizado, se pueda vender o consumir en el ciclo normal del negocio. Pues todo aquello que va a rotar, va a girar o se va a consumir en el ciclo normal del negocio es activo corriente. Ahora, si el ciclo normal del negocio es menor a 1 año o es igual a 1 año, pues no tenemos mayor dificultad de reconocerlo, ¿no? Como dentro del plazo de 1 año, es decir, todo activo corriente rota en 1 año, ¿no? Pero hay negocios que tienen ciclos mayores a 12 meses, y para ellos,
pues los activos que rotan por un tiempo más allá de 12 meses será corriente. ¿Por qué? Porque es parte de su ciclo normal. Es el ciclo normal, ¿no? Primero es efectivo, luego se convierte en inventario, luego en cuenta por cobrar, finalmente en efectivo. Segundo criterio, que se mantiene primordialmente con fines de negociación. Claro, por ejemplo, si tengo activos financieros como acciones, como bonos, ¿no? De ese tipo de instrumentos financieros, pero que lo tengo con fines de venderlo, porque estoy esperando que suba la cotización y ahí ganar algo, ¿no? Entonces, si esa es mi intención, es corriente. 3. Se espera realizar dentro de los 12 meses posterior a la fecha del estado de situación financiera. Este quizá es el criterio más generalizado, ¿no? Entonces dice, ¿cuándo es un activo corriente? Todo aquello que va a rotar o se va a consumir en el plazo de un año. Contado a partir de la fecha del estado financiero que estoy elaborando. Por ejemplo, si estoy elaborando los estados financieros al 31 de diciembre del 2021, veré pues todo aquello que se va a rotar en los próximos 12 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022, será corriente. Cuarto criterio, el efectivo otro medio libre de disponibilidad. El dinero es activo corriente mientras no esté restringido. Ahora uno dice, ¿pero cuándo está restringido? Cuando pues está inmovilizado tu cuenta por alguna razón, ¿no? Está retenido por orden judicial o algunos incluso dicen voluntariamente está retenido el dinero porque estamos juntando para comprar un activo fijo. Ya, entonces hay una restricción. En ese caso, no puede ser activo corriente, dice la norma, ¿no? Sí, ahora, entonces el esfuerzo hacemos para identificar cuáles son los activos corrientes. Una vez hecho eso, todos los demás se considera como activo no corriente. Ahora, ¿qué es un pasivo? Que también ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué es un pasivo? Es producto de una transacción pasada, es una obligación presente, o sea, de hoy, y que para su cancelación o pago tiene que desprenderse de recursos controlados. Es decir, para yo poder liquidar esta deuda, tengo que desprenderme de activos. Incluso los derivados de garantías futuras. Si la cancelación se va a realizar en forma diferida, se valorará al valor actual neto, a la tasa de financiamiento del ente. Esto es importante. ¿Sabe lo que pasa? ¿No? Por ejemplo, a usted le dice, el banco, se va a un banco y le va a decir, te presto 1.000 soles, ¿no? Y me vas a pagar en 12 cuotas de 100 soles. ¿Ya? Fíjate eso. Imaginemos que nos ha prestado, pues, que nos ha prestado en diciembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, he pagado un mes, una cuota de un mes. Entonces, ustedes dirán, si voy a pagar 12 cuotas de 100 soles mensuales, mi deuda es 1.200. Sin embargo, solo he recibido 1.000, ¿no? Porque los 200 son intereses. O sea, estás pagando prácticamente 20% de interés anual. ¿Mm? Y eso es incluso más, ¿no? Porque eso sería cuando yo devuelvo los 1.000 al cabo del año, pero como estoy haciendo pagos parciales, mi tasa de interés es mucho más, debe estar a 25% más o menos, tasa efectiva.
Ya, pero independientemente de eso, ¿no? Digo, ¿y cuánto debemos? Pues acá te dice, ponlo al valor neto. En otras palabras, el capital, ¿no? O sea, si yo pagué una cuota de, de 100 soles, estoy debiendo 11 cuotas de 100, yo podría decir que debo 1100. 1100, pero acá la norma te dice no debes 1100. O sea, hazte cuenta que lo vas a pagar hoy día. Si lo pagas hoy día, ¿cuánto pagarías? No vas a pagar 1100, ¿no? Tendrías que pagar descontando los intereses que no han devengado. ¿Ya? Pongamos que sea pues 980, ¿no? O 920, ¿no? Según, vamos a poner que sea 950. ¿Por qué 950 dirán ustedes? Porque en esos 100 que yo pagué, ¿no? Una parte es capital y otra parte es interés. Entonces asumamos que me prestó 1000, pero en la primera cuota ya le pagué 50 de capital. Entonces, ¿cuánto me queda de capital en deuda? 950. No sé si logro explicar, pero la idea es que un pasivo se refleja a la fecha del estado financiero, descontando los intereses que aún no han devengado. Porque para que devenga un interés, tiene que pasar el tiempo. Ustedes ya llevaron matemática financiera. No, profesor, el próximo ciclo. Todavía, profesor. Ah, ok. Entonces, ahí van a hablar de todo esto, ¿ya? Valor actual neto, valor futuro, en fin. ¿Ya? Pero esa es la idea. Es decir, reflejar el pasivo, ¿no? Como si lo liquidara hoy, descontando los intereses que aún no han generado porque falta que pase el tiempo. Ya, pero en general, ¿qué es un pasivo? Es una deuda, ¿no? Entonces, ¿cuándo se reconoce algo como pasivo? Cuando cumple esta definición. Y que sea probable que para liquidar esa deuda tengo que sacrificar mis activos. Porque si no hay obligación de pagarlo, pues no es pasivo, ¿no? Y además nos dice que el valor debe ser medido de manera fiable, es decir, confiable, o sea que el monto sea lo más preciso posible. Ahora luego, ¿qué es un pasivo corriente? ¿A qué llamamos pasivo corriente, no? Y acá nos indica aquellos que se espera cancelar o liquidar en el transcurso del ciclo normal del negocio. Si el ciclo es menor a 12 meses, se considera 12 meses. Y si el ciclo es igual a 12 meses, también se considera ese valor. Pero ya hemos dicho que podría haber algunos negocios cuyo ciclo normal supere los 12 meses. Entonces, para esos negocios será pasivo corriente, ¿no? Todo aquello que se va a cancelar en el ciclo normal del negocio. 2. Aquellos que se mantienen para negociación. En el transcurso del ciclo del negocio, del normal de su negocio, cuando uno dice un pasivo se puede negociar, sí, claro, porque hay bancos que te compran la deuda, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo así, no? Y yo recuerdo, tenía un colega que le gustaba sacar préstamos, ¿no? ¿Y qué hacía? Como tenía una sola garantía, pongamos que tenía un lote de terreno y eso es lo que ponía de garantía, entonces iba al mismo tiempo a dos bancos, al mismo tiempo, ¿no? Pues iba al banco A y al banco B a pedir prestado. Y para ambos, al mismo tiempo presentaba la misma garantía.
¿no? El mismo terreno. Y luego sacaba préstamo, ¿no? Ya tenía su préstamo de 2 bancos. Pero luego se daba cuenta que los intereses que pagaban eran muy altos, ¿no? Y ahí aparece un nuevo banco y dice, compro deuda. ¿Y qué quiere decir eso, compro deuda? Lo que te dice es, te presto plata para que pagues tus deudas, las de los otros bancos. De tal modo que solo te quedas debiendo a mí, ¿no? A esos bancos tú estás pagando, ponte 15%. Yo te voy a cobrar 12%, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace usted, no? Usted que debe a bancos y a una tasa de 15% anual, y alguien le está ofreciendo comprar tus deudas, ¿no? Cuando te dice comprar tu deuda, no es que te va a dar un préstamo y de tal modo que tú debas a 3 bancos, no. Lo que te dice es, te presto para que no debas a los otros, solo me debas a mí. Hay ese tipo de operaciones, ¿no? ¿Ya? Bueno, 3. Aquellos que deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del estado financiero. Este es el criterio más antiguo y también lo más aceptado, ¿no? O sea, toda aquella deuda que debo pagar en los siguientes 12 meses a la fecha del estado financiero que estoy elaborando, se considera pasivo corriente. Ejemplos, dice, dividendos por pagar, ¿no? Los dividendos hay que pagar a los accionistas. Los préstamos a largo plazo, cuyas cuotas venzan en los próximos 12 meses, esa es la parte corriente. Otras cuentas por pagar, es decir, todo lo que va a vencer en los próximos 12 meses se clasifica como pasivo corriente. 4. Aquellos donde la entidad no tenga el derecho incondicional de aplazar el pago. Pues todos los demás pasivos que ya va a vencer y pues no tiene la empresa unilateralmente aplazar el pago, será corriente. Por otra parte, al igual que en el activo, todo el esfuerzo hemos hecho para clasificar pasivos corrientes y todo aquello que no califica como pasivo corriente se considera como pasivo no corriente. Ahora, el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Hemos dicho que es el valor residual del activo menos el pasivo. El importe del patrimonio neto depende de la evaluación que se haya hecho los activos y los pasivos. Claro, acá te está diciendo, si has valuado mal los activos o los pasivos, esto implica que tu patrimonio neto también está mal valuado, dado que es un valor residual, ¿no? En cambio, si lo he evaluado bien a los activos y los pasivos, entonces el patrimonio neto también será razonable. Clasificación puede ser relevante para la toma de decisiones por diferentes derechos en relación con la recepción de dividendos o reembolso de capital. Bueno, de por sí el patrimonio neto está clasificado en nuestro país por el Plan Contable General Empresarial bajo el criterio de restricción decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Restricción decreciente. Restricción decreciente significa lo más restringido primero. ¿Cuál es lo más restringido? El capital, ¿no? Luego viene el capital adicional, luego viene excedente de revaluación, luego viene reservas y luego viene resultados acumulados. Entonces, cuando dice restricción decreciente, lo más restringido primero y lo menos restringido al último. Entonces, lo que se puede disponer en última instancia es del capital, por eso que está restringido. Ya tiene esa clasificación.
Ahora pasamos al estado de resultados, en la cual hemos dicho que sus elementos son ingresos y gastos. A diferencia del estado de situación financiera que decíamos que era como una fotografía, ¿no? El estado de resultados es como una película. ¿Por qué? Porque acumula de todo el periodo. O sea, mis ingresos voy sumando de enero, febrero, marzo, abril, mayo hasta diciembre. Mis gastos igualmente, ¿no? Entonces, como acumulo de todo el periodo, entonces dice estado de resultados del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿no? Porque está hablando de un periodo, es acumulado. En cambio, el estado de situación financiera es de un momento, ¿no? Porque por eso dice al 31 de diciembre. Ahora, el estado de resultados a su vez se clasifica en ingresos operativos y gastos operativos. Esta palabra operativo, o sea, como dice bien, tiene que ver con el giro del negocio. ¿Cuál es la esencia del negocio? Es el giro. Y los ingresos y gastos no operativos son aquellos que se dan esporádicamente, ¿no? Que no forman parte del giro. Eso también se presenta por separado. Y por diferencia entre ingreso y gasto, tendremos el resultado del ejercicio o los resultados. Ahora, ¿qué es el ingreso? ¿A qué se llama ingreso? Ingreso, ¿no? Es el aumento del patrimonio neto. Me parece que podemos empezar acá. Y ya está de abajo, ¿ya? Ingreso, que es transacciones que incrementan los beneficios económicos en forma de aumento del activo o disminución del pasivo, y que necesariamente hacen que aumente el patrimonio neto, y de que dicho aumento no procede de aportes de capital. Dicho de otro modo, el aumento de capital por aportes de accionistas, si bien aumenta el patrimonio neto, pero no constituye ingreso. Eso es como una precisión nada más. Pero el ingreso es esta, ¿no? Transacciones que incrementan los beneficios económicos en forma de aumento del activo o disminución del pasivo, y que dan como resultado el aumento del patrimonio neto. Reconocimiento, cuando cumpla. ¿Cuándo se reconoce algo como ingreso? Cuando cumple la definición de ingreso, de esta definición. Cuando pueda medirse con fiabilidad el valor del ingreso. Cuando la entrada del beneficio asociado al ingreso posee grado de certidumbre suficiente. Claro, yo no puedo reconocer como ingreso algo que todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, una promesa de venta. No. Tiene que estar ya formalizado. Y ahora, ¿qué es gasto? Bueno, gasto, aquí está la definición, transacciones que decrementan o disminuyen, ¿no?, los beneficios económicos en forma de disminución del activo, de incremento del pasivo, y que necesariamente generan una disminución del patrimonio neto, pero que dicha disminución no procede de retiros de capital o distribución de utilidad. ¿Ya? O sea, cuando yo retiro capital, disminuye el patrimonio. Cuando disminuyen utilidades acumuladas, ¿no? O sea, se reparten dividendos, también disminuye el patrimonio. Pero esas operaciones no constituyen gasto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se reconoce algo como gasto? Cuando cumple la definición, cuando puede medirse confiablemente y cuando es probable el sacrificio de beneficios. Claro, que cuando dice decrementa el beneficio.
El estado de flujo de efectivos. El estado de flujo de efectivos es un componente de los estados financieros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar acumulado de un periodo, o sea, de enero a diciembre, los flujos de operación. ¿Pero qué son las actividades de operación? Son todas las entradas y salidas de dinero relacionadas con el giro de negocio. Por ejemplo, cobranza a clientes, pago de tributos, pago a trabajadores, pago de proveedores. Flujos de inversión corresponden a las actividades de inversión, por ejemplo, pago por compra de activo fijo, o cobro por venta de activo fijo, pago por compra de acciones, bonos emitidos por otras empresas, cobro por venta de acciones o bonos de otras empresas. Entonces, todo aquello que es a largo plazo se llama inversión. Ahora, los flujos de financiación corresponden a las actividades de financiamiento. Por lo tanto, tendremos entrada de dinero por préstamos, por aumento de capital. Salida de dinero por pago de préstamos, pago de intereses, pago de dividendos, retiro de capital. Ya todo esto es financiamiento. Además, diremos, a todo este flujo le agregamos el saldo inicial, cuánto de dinero y equivalente efectivo teníamos al inicio, y la suma sería el saldo final. El estado de flujo de efectivos está normado con la norma internacional de contabilidad número 7, en la que se prescribe los requisitos para la presentación de dicho estado financiero y las revelaciones, ¿no? Y las revelaciones que hay que hacer. Pero ¿para qué sirve el flujo de efectivos? ¿Para qué sirve? El estado de flujo de efectivos es útil para proveer a los usuarios de los estados financieros de una base que les permite evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo. Es decir, leyendo el flujo de efectivo nos daremos cuenta, ¿no?, de dónde saca dinero esta empresa. Saca de las actividades de operación, o sea, de su giro, saca de actividades de inversión, saca de actividades de financiamiento, y también para ver en qué utiliza el dinero, a qué lo destina, ¿no? Lo destina a pago a proveedores, pago de impuestos, pago de compra de activos, pago de deudas. Hay que ver. El estado de cambio es el patrimonio neto. Ya sabemos que el patrimonio neto es el valor residual, activo menos pasivo. Pero a su vez tiene un detalle, ¿no? Porque ahí tenemos capital adicional, tenemos resultados del ejercicio, tenemos reservas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hace que el patrimonio neto varíe en el tiempo. Al inicio tendremos un patrimonio neto. Luego va a haber aumentos, disminuciones, y llegaremos a un patrimonio neto final. El estado de cambios en patrimonio neto debe mostrar el resultado total del ejercicio. Claro, si esta es una gran empresa o un grupo empresarial, es un grupo, hay que distinguir cuánto de patrimonio corresponde a los accionistas mayoritarios y cuánto a los accionistas minoritarios. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva de la NIC 8.
Los componentes de las transacciones con los propietarios en su condición de tales, mostrando de forma separada las aportaciones y las distribuciones a la misma. Para cada componente del patrimonio emite una conciliación entre los importes en libros al inicio, al final del ejercicio, revelando por separado cada carta. Ya, hemos hablado de los 4 componentes, ¿no? Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y las notas. ¿Qué son las notas? Son explicaciones de cada cuenta. También la nota 1 es para identificar a la empresa, ¿no? Cuándo nació, a qué se dedica, quiénes son los principales socios, etc. La nota 2 es la declaración del cumplimiento de las normas de contabilidad, normas internacionales de contabilidad. La nota número 3 habla de las políticas contables. A partir de la nota 4 se habla de notas específicas, es para cada cuenta. Ahora, los estados financieros, ¿no?, deben lograr ciertos objetivos. ¿Qué objetivos busca lograr los estados financieros? Primero, los estados financieros tienen que ser razonables. Ya, esta palabra razonables, ¿no?, se refiere a que tienen que reflejar la realidad, tienen que ser fiel reflejo, ¿no? Ya les decía que los estados financieros buscan reflejar, ¿no?, representar el patrimonio de la empresa. No es el patrimonio de la empresa, sino refleja el patrimonio. Entonces, refleja razonablemente, significa reflejar bien, ¿no? Hagamos una analogía. Por ejemplo, si usted se toma una fotografía panorámica, ¿no? Por ejemplo, se va de paseo y se toma una fotografía panorámica y aparece usted como una sombrita pequeñito. Entonces uno dice, pero esta fotografía no refleja bien a esta persona, ¿no? Está muy opaco, no está claro. ¿Cierto? Entonces, lo mismo pasaría con los estados financieros, ¿no? Si contiene muchos errores, significa que no lo reflejará razonablemente. Como una foto borrosa o movida, ¿no les ha pasado a ustedes, no? Se toma una foto y les sale movido. Y está un poco borroso, no se distingue, ¿no? Entonces dice, no es razonable, no está reflejando a la persona. O alguien dice, no, estás usando mucho filtro, ¿no? Porque aparece como un galán de telenovela en la foto, pero si lo ves en físico, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué diríamos? Esto no es razonable, ¿no? No es razonable. Entonces, lo mismo pasa, ¿no?, con los estados financieros. ¿Qué más? ¿Qué objetivo más tiene el estado financiero? Apoyo al proceso administrativo. Claro, ustedes saben, ya llevaron este proceso administrativo, ¿no? Chicos. Jóvenes, ¿están llevando el curso de proceso administrativo? No, todavía, profesor. En todo caso, el proceso administrativo pues implica, por lo que ya
los autores consensúan, me parece que son 4, ¿no? La planeación, la organización, la dirección y el control. En la época que yo estudiaba, hablaban que eran 5, ¿no? Decían planeación, organización, dirección, motivación y control, algo así. 5 eran, pero luego ya se dice que son 4. Bueno, son 4, ¿no? Planificar, organizar, ¿no? Dirigir y controlar. Entonces, los estados financieros deben apoyar en ese proceso, o sea, deben servir para el proceso de planificación, para el proceso de organización, para el proceso de dirección y para el proceso de control. Base para la toma de decisiones. Los estados financieros deben proveer información para la toma de decisiones de los usuarios externos, como son los accionistas. O sea, muchos accionistas no participan en la gestión, ¿no? Entonces, externo. O los prestamistas, o los proveedores, pues todos ellos toman decisiones. Ustedes dirán, pero ¿qué tipo de decisiones? O sea, cuando usted va al banco y dice, préstame dinero, te va a decir, tráeme tu estado financiero. Entonces dice, pero ¿para qué me pide, no? Dirá usted. Eso es para que vea, ¿no? Cómo está, pues, tus activos, tus pasivos, cómo está tu capacidad de generar rentabilidad, cómo está tu capacidad de generar efectivo. Entonces, todo eso. Entonces, el acreedor evalúa y toma decisión. No, no te presto. O te dice, sí te presto. Igual pasará con el proveedor, ¿no? A ver, vamos a evaluar cómo estás para darte crédito, porque si no, solo al contado, ¿no? Y así, entonces, hay decisiones. Y quizá alguien se saca la lotería y dice, voy a invertir en una empresa. Quiero comprar acciones de una empresa. Pues va a evaluar los estados financieros, pues, ¿no? Ah, ya, entonces dice, decide acá, invierte, ¿no? A eso se refiere. Pero también los estados financieros deben ayudar a la gestión, a la gerencia, esto ya a usuario interno. El gerente, para esto, tendría que tener información al día, ¿no? Yo recuerdo haber laborado pues hace años en una empresa de distribución de cerveza. Hace años. Y cuando todavía era manual, ¿no? Todo era manual. Se facturaba manualmente. Control de los clientes era en cartones, ¿no? Cada cliente tenía su cartón ahí, se controlaba sus créditos, sus pagos. Si alguien se equivocaba, en vez de descargar el pago en la tarjeta 1, lo descargaba en la tarjeta de otro cliente. También había errores, pues, ¿no? Pero, pese a eso, pese a que todo era manual, había una persona que redactaba lo que se llamaba un formato, se llamaba reporte de gerencia. Entonces, el reporte de gerencia tenía que estar en la mesa del gerente todos los días, a primera hora. Pero, ¿qué contenía este reporte de gerencia? ¿Ya? En esa empresa que trabajaba hace años, ¿no? Ahí decía, por ejemplo, había unas casillas para ver el stock de almacén, ¿no? Stock de productos, por tipo de producto, ¿no? Era una distribuidora de cerveza Pilsen Callao. Entonces decía cerveza Pilsen 1-1. Ese 1-1 es la botella normal de cerveza. Y de ahí había cerveza más pequeña, ¿no? De 355, creo que más chiquita. Había también la más grande. Otras marcas, ¿no? Dunker, Malta Polar. ¿Qué más? Había cerveza Cóndor. Y así, había varios. Eso es el stock. Pero también veía cuentas por cobrar a clientes.
¿no? ¿Cuánto es por cobrar a clientes? ¿Cuánto está vencido? ¿Cuánto está por vencerse? También aparecían las cuentas por pagar al proveedor, a la fábrica, ¿no? ¿Cuánto se debe la fábrica? Y así, entonces el gerente miraba el reporte y ya iba tomando decisiones. Claro, ahora como todo está computarizado, se presume que el gerente puede acceder al sistema contable y ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la cuenta por cobrar? ¿Quiénes deben? ¿No? ¿Cuánto deben? Y luego incluso ordenar, ¿no? Al gerente de ventas, vaya a cobrar, ¿no? O él mismo visitar al cliente, porque eso es lo que pasa, o sea, el gerente, ese que tiene sus jefes de venta, no es por el hecho de que es gerente, vaya, ya no va, más bien va, ¿no? Visita a los clientes. Yo recuerdo, pues, había un gerente que había conversado con un mayorista, ¿no? Un mayorista le dijo, ¿me debes? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué sé yo, no? Entonces el mayorista le había dicho, no te pago, por decir, el día 30 le pago, señor gerente, le cancelo. El gerente, pues, estaba esperando. Y se cierra, pues, la empresa, ¿no? Teóricamente, una empresa privada se cierra a las 6 de la tarde, pero en esa empresa que yo trabajaba salíamos 8, 9 de la noche porque tenías que terminar tu trabajo para irte. Ahora, si terminabas a las 6 te ibas, pues, pero no te podías ir porque, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tenía que liquidar, recibir la liquidación de todos los vendedores. Y los vendedores, pues, no les cuadraba porque el vendedor tenía que cuadrar dinero, tenía que cuadrar producto, o sea, los productos que están en la camioneta y los envases por cada tipo de producto. Entonces ahí se enredaban y muchas veces no cuadraba y se demoraba, pues, ¿no? Ya, pero pongamos que a las 9 se cierra, todavía se han ido a las 9. El gerente ve y dice, pero este señor no me dijo que me iba a pagar. No ha venido. Entonces agarró su camioneta, ¿no? Que fue a las 9 de la noche hasta, porque la distancia de la empresa estaba pues en otra provincia, más o menos hora y media tenía que viajar. Y se ha ido hora y media. Ha llegado como a las 11:30, ¿no? Y le ha tocado la puerta al mayorista. Entonces usted me dijo que me iba a pagar hoy y todavía falta media hora para que se cumpla el día. ¿No se dan cuenta? Eso es lo que hacía. Entonces, por eso digo, herramienta de gestión. La información contable es una herramienta de gestión. Ya depende del carácter, del ímpetu de cada gerente, no cómo lo utiliza, pero ahí debe estar disponible. Pero también los estados financieros sirven para control. Claro, primero te van a decir, ¿no? A toda empresa le dicen tus estados financieros. Ya, muy bien, usted lo presenta. Luego vienen a auditar, ¿no? A ver, vamos a ver si lo has hecho bien, ¿no? Si es razonable tu estado financiero. Ya viene la auditoría. Pero en sí mismo, la contabilidad es un medio de control, ¿no? Porque todo busca, como quien dice, mostrar, pues, la realidad, es decir, cuánto de dinero tienes en caja. Ya, por ejemplo, ¿cuánto tienes? Todo eso depende, ¿de qué depende? ¿No? ¿Por qué concepto entró dinero? ¿Por qué concepto ha salido? ¿Qué pagos has hecho? Ya, con eso ya estás controlando ya el dinero, el movimiento del dinero. Controlas el movimiento de cuenta por cobrar, cuenta por pagar, los inventarios, los tributos, todo. Por eso digo, ya es un medio de control en sí. Pero la cosa es que esto, para que la contabilidad logre esta razonabilidad, ¿no?
todas las operaciones que se hacen en la empresa tiene que estar documentado o tener evidencia. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la realidad, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, ¿no? Muchos negocios no facturan las ventas. O sea, venden, pero no emiten comprobante de pago. También hacen compras sin comprobante de pago. Contratan personal y no lo ponen a planilla, ¿no? Le pagan así en efectivo. Entonces, si una MIPE hace todo eso, significa que hay un conjunto de operaciones que no va a ser capturado por la contabilidad. No va a estar incorporado, porque si una venta no lo facturé y la contabilidad se hace pues con evidencia documental, ¿cómo sabemos que has vendido? ¿No? Si una compra no pedí comprobante de pago, ¿no? Entonces, claro, la contabilidad también te ayuda a detectar esas cosas, ¿ah? Por ejemplo, les comento, ¿no? En la experiencia y la práctica ya se ve cosas que los empresarios o los negociantes, comerciantes, como podemos llamarlos, no han estudiado en la universidad, pero saben más que nosotros, en ciertas cosas, quiero decir. ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, me contrataron para contador en un grifo, ¿no? Un grifo nuevo. Y pues yo confiaba en las personas, ¿no? Las personas, porque eran conocidas y además había trabajado en otra empresa con ellos. Y resulta que compraban dos productos, ¿no? Compraban diésel 2, que es petróleo, y diésel 1, que es queroseno. Entonces yo veía que aparecían facturas de compra de ambos productos, pero factura de venta solo aparecía de un producto, que era del diésel 2, o sea, del petróleo. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué no estás facturando la venta de queroseno? Y el gerente me decía, no, lo que pasa es que esto lo hemos vendido ahí a los pobladores de ahí de la zona, y bueno, ellos no piden pues comprobante de pago. Yo pues, así no te piden, tienes que facturarle, porque si no, ¿cómo explicamos este stock, no? Lo que pasa a ustedes, a veces uno le dice, ¿ya? Le dices, sí, 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 dice, ¿no? Y otra vez le dices, sí, 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 ok, pero no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica, el contador anda ocupado con sus asuntos y mensualmente lo que hace es ventas, compras, ventas, compras. Llega diciembre, recién se pone a hacer los estados financieros y todo está descuadrado. Cuando digo todo está descuadrado, lo que pasa es que tienes un stock enorme de queroseno, en el ejemplo, ¿ya? Es como que dice, tengo 6.000 galones de queroseno. ¿Y en petróleo cuánto tiene? Bueno, ahí tengo 500. Pero le digo, ¿cómo vas a tener 6.000 galones si el grifo, porque los grifos tienen tanques enterrados en el suelo? Y esos tanques tienen una capacidad, ¿no? Entonces, cada tanque tenía solo capacidad para 3.000. Un tanque para petróleo de 3.000 galones. Otro tanque para queroseno de 3.000 galones. Y documentalmente, o sea, cuando yo sumo las compras y resto todo lo que ha vendido, me salía un stock de 6.000 galones de queroseno a diciembre. Hechos consumados, ya estamos en diciembre, enero ya. Y digo, ¿dónde está el queroseno? ¿Dónde lo has almacenado? Pues si tu tanque es de 3.000, ¿cómo vas a tener 6.000? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo en la realidad es un dolor de cabeza. Sobre todo si no hacen caso, ¿no? Y todo eso, ¿saben por qué hacen? Por no pagar impuestos, ¿no?
¿Por qué no dan facturas? Por no pagar impuestos. Ahora, el comprador debe exigir comprobante de pago, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes, ¿exigen comprobante de pago por todo lo que compran? Pues tienen que hacerlo. ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque cada que compran algo ustedes, están pagando IGB al Estado. Y como no pide comprobante de pago, ese IGB, ¿quién se lo queda? El comerciante. Pero usted ya pagó el IGB. Ahora hay comerciantes todavía más, como dicen, un poco descarados, ¿no? Dicen, mira, si es sin factura, te vendo a 10, pero con factura es 11.80, ¿no? Porque el IGB. O ni siquiera eso, o sea, te dicen, mira, con factura 11.80, pero sin factura 11, ¿no? Y tú dices, pero sin factura no puede ser 11, tendría que ser 10, porque ahí no hay el IGB, ¿no? Pero dicen, no, es 11. Y con factura 11.80, ¿no? Entonces se dan cuenta. Acá me interrumpen unos vendedores. Bueno, a ver, quisiera escucharles algún comentario, alguna pregunta, ¿ya? Quizá ya se quedaron dormidos. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí se le escucha, profesor. Ya, ¿se entiende lo que les hablo? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces los objetivos de los estados financieros en lo ideal son todos estos. ¿Ya? Pero para lograr estos objetivos, la práctica y la realidad tenemos que ser ordenados, ¿no? Sin embargo, pues en la práctica el empresario no quiere pagar impuestos, ¿no? Y por eso hace N cosas, ¿no? Vende sin factura, compra sin factura, contrata empleados, no le paga en planilla, toda una informalidad. Ahora, si tú haces estados financieros en esas condiciones, no será razonable. Y si no es razonable, no sirve para el proceso administrativo, porque una información no fiable, pues te lleva a la deriva. Ahora, para los usuarios externos tampoco les sirve porque todo es una mentira, ¿no? O es algo parcialmente cierto. Para gestión, menos, pues no sabes. O sea, si te dicen, mira, estás vendiendo ya 10.000, pero tú en tu conciencia dices, no, yo ya vendo más de 20.000, este ni se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, para que esto funcione, todo tiene que estar ok. Las notas a los estados financieros. Este es el quinto componente que les habla. ¿Qué son las notas? Son explicaciones. A ver, señorita, lea sobre las notas. O el joven. Está bien, profesor. Notas o los estados financieros son explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que forman parte de todos. Y el profesor CU era De cada uno. de cada uno, ¿verdad? Ya, de los Estados estados financieros. financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con ellos para una correcta interpretación, ¿no? El giro del negocio, contingencias, valuaciones y políticas contables, situaciones contractuales, hechos posteriores a la fecha de estado de la situación. Correcto. Entonces, el quinto componente de los estados financieros son las notas.
como dice acá, son explicaciones, o sea, son ampliaciones. Por ejemplo, ¿no? No sé si tengo acá un estado financiero, debo tenerlo. A modo de ejemplo, ¿ya? Acá hay un estado financiero, por ejemplo, de una empresa de transporte, Oltursa, o empresa de transportes turísticos Olano. Ya esto incluso está auditado, ¿no? Acá está el informe de auditoría, este es del estado de situación financiera. Como ustedes pueden ver, acá están los activos clasificados en corriente, no corriente, ¿no? Pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto. Y acá aparecen notas, ¿no? Nota 4, nota 5, nota 7, 6, 8, sí. Estas son las notas. Entonces te dice, las notas forman parte del juego de estados financieros y debe leerse conjuntamente con ellos. Pues, ¿qué es lo que te está diciendo? Bueno, dice acá, efectivo. ¿Cuánto tenía? Tenía 684.949 en el 2018. 2017, 986.352. Ahí está. Pues yo quiero ver la nota 4, entonces tendría que ir a buscar la nota 4. La nota 4, acá, ¿no? ¿Dónde está la nota 4? Está lejos, porque esta está la política. Busco la nota 4. La nota 3, la nota 4, ¿ven? La nota 4, ¿qué dice? Efectivo. Ya. ¿Dónde está el efectivo? En cuentas bancarias, está en efectivo en tránsito y en caja chica o fondo fijo. Todo eso suma los 684.949 y acá del 2017. Acá dice, la compañía mantiene sus cuentas corrientes en moneda nacional y en dólares estadounidenses en diversas entidades financieras locales, son de libre disponibilidad y no generan intereses. Al 31 de diciembre incluía principalmente cuentas corrientes del Banco de Crédito Perú, Interbank, Scotiabank, Santander, Interamericana Finanzas, GNB, Continental y Financiera. Mira la cantidad de bancos en la que está el dinero. ¿Ven? Entonces, esta es una nota. Bueno, entonces nos decía que hay que leerlo, ¿no? Conjuntamente con cada uno de los estados. Pero además nos dice que muestra el giro de negocio, ¿no? También las políticas contables. A modo de ejemplo, en este estado financiero que es real, ¿no? Este es real, acá vemos el estado de situación financiera. Acá está el estado de resultados, ¿ya? Acá están los ingresos, costos, ¿sí? El estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Lo que les decía, capital, reservas, resultados, al inicio, todo lo que varía en el periodo, cuánto queda al final. El estado de flujo de efectivo, ¿no? Acá el movimiento de dinero, por ejemplo, cobranzas, ¿cuánto se cobró? 98 millones. Otros cobros, 270. Pago a proveedores, ¿no? 69, casi 70 millones. Pago a trabajadores, 24 millones. Intereses recibidos, que sería ingreso. Intereses pagados, 3 millones. Otros pagos. Entonces, el estado de flujo de efectivo es todo lo que es pagos. Entonces, como lector, uno dice, ¿de dónde saca dinero al cliente? ¿No? ¿A qué destina pago a proveedores? En inversión, ha vendido activos fijos, ha comprado activos fijos, ha comprado intangibles, préstamos relacionados a los activos fijos.
Financiamiento, ¿no? Fondo recibido por obligación financiera, que es préstamo bancario, pago de préstamo bancario, préstamo de relacionadas. Relacionadas son otras empresas del mismo dueño. Y acá está el saldo inicial y final, ¿no? El método indirecto, ya. Acá aparecen las notas, ¿ven? Las notas. Entonces, la nota 1 es para dar a conocer la actividad económica, ¿no? Eso es lo que les decía. ¿Qué hace la empresa? Por ejemplo, acá que nos dice, Empresa de Transportes Turismo Olano S.A., en adelante la compañía, se constituyó por escritura pública el 29 de septiembre de 1981, siendo su actividad económica principal prestar servicio de transporte interprovincial de pasajeros, encomiendas y afines, y su plazo de duración es indefinido. La oficina principal de la compañía está ubicada en Girón, Manuel Cisneros, 4982 en el distrito de La Victoria, provincia de Lima, contando además con oficinas en las ciudades de Tumbes, Máncora, Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo, Abancay, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huaraz, Ica, Hilo, Camaná, Arequipa y Tacna. Los estados financieros del 31 de diciembre fueron aprobados por la Junta de Accionistas el 26 de marzo de 2018. Los estados financieros del 2018 han sido aprobados por la gerencia y presentados al directorio en los plazos de ley. En opinión de la gerencia, los estados financieros serán aprobados sin modificación. ¿Ya ven? Entonces esto es la actividad económica. Incluso había obligación acá de poner el número de trabajadores, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tiene? Pero acá no está. La nota 2 es de principios y prácticas contables. ¿Con qué? ¿Cuáles son las políticas contables que adoptar, ¿no? Base de preparación. Este es extenso, ¿no? Estas son las políticas contables, ¿sí? Transacción de moneda extranjera, instrumentos financieros. Toda esta parte es de políticas, es extenso. Como, por ejemplo, acá es el inventario, evaluación costo, el método de costo promedio, recuerdan el PEPS, promedio WEPS, ellos aplican el promedio. Propiedad, planta, equipo, en fin, y todo esto son políticas contables que habría que leer desde antes. Activos y pasivos en moneda extranjera. Y acá recibes la nota específica 4, de ahí las 5, cuentas por cobrar, ¿no? Facturas, cobranza dudosa. Acá aparece vencidas por vencer, ¿no? Accionistas, ¿quiénes son accionistas? Por ejemplo, David Olano Hausler. Estas son sus relacionadas, o sea, otras empresas del mismo dueño. Inversiones Adlit, Norcosta, Hamburgcorp, Lima, el ISCO. Tiene otras empresas, ¿no? Otras cuentas por pagar, ahí está el detalle. Inventarios, que tiene repuestos, combustible, lubricante, carrocería, neumáticos, útil de oficina. Bueno, en fin. Ya, eso es el estado financiero, a modo de ejemplo, ¿no? Y acá estamos justamente hablando de clases de notas. Nota de carácter general que identifica a la empresa y la actividad económica. Declaración sobre el cumplimiento de las normas de información financiera, políticas contables. Notas de carácter específico, corresponde una a cada partida. Otras notas. Las otras notas, que pueden ser de carácter financiero o no financiero, por ejemplo,
Dice, los oficios de la gerencia haya realizado al aplicar las políticas que tengan efectos significativos. Los supuestos claves para las estimaciones, consideraciones relacionadas al seleccionar políticas contables, fuentes de incertidumbre. O sea, estos no son obligatorias, pero si estuviera, se tendría que poner, ¿no? En cambio, estas dos primeras sí siempre deberían aparecer. Nota de carácter general, nota de carácter específico. Características cualitativas de la información financiera. Características, ojo, características. Es como decir, ¿no? Características de un buen estudiante, características de un buen profesor, ¿no? Ya, pero en este caso hablamos de las características de la información financiera o los estados financieros. Dice, fundamentales, o sea, esenciales. Se dice acá que los estados financieros deben caracterizarse por ser relevantes. ¿Pero qué quiere decir relevante? ¿Qué es ser relevante? Esta primera ya te da la idea, ¿no? El estado financiero será relevante si influye en la toma de decisiones. O sea, si usted lee los estados financieros y te sirve para que tomes decisiones, es relevante. Pero si usted lo lee y no te ayuda a tomar decisiones, será irrelevante, ¿no? Ahora, además será relevante si te da valor predictivo. Valor predictivo es que cuando yo leo los estados financieros, con base a esa información, yo puedo predecir. Es como decir proyectar, ¿no? Por ejemplo, digo, esta empresa debe tanto a los bancos, pues yo predizco que el próximo año se va, la mayor parte del flujo de efectivo que genera se irá al pago de préstamos, ¿no? Eso es predecir con base a la información. Y también nos dice que tiene valor confirmatorio. Entonces, como que el próximo año ya viene otro estado financiero, yo podré confirmar, ¿no?, mis predicciones. O sea, yo he predecido que se va a pagar a los prestamistas, y el siguiente se confirmará, pues, ¿no?, si efectivamente lo que he predicho se ha cumplido. Ahí será relevante. Ahora, esta característica, materialidad o importancia relativa. Habrá partidas que tienen importancia relativa o son material. Algo es material porque su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones de los usuarios. O sea, es algo importante, ¿no? Si algo es importante, entonces el estado financiero tiene que reflejarlo por separado, hacerlo notar. Pero si no es importante, puede presentarlo agrupado, ¿no? Eso es la idea. Ahora, ¿cuándo algo es importante? No nos dice cuándo algo es importante, solo dice será importante si puede influir en las decisiones. Que su omisión o expresión inadecuada puede hacer que el usuario de la información tome decisiones equivocadas. ¿Ya?
Y la importancia relativa depende del tamaño de la empresa, ¿no? Para uno, por ejemplo, un error de 10.000 soles puede ser muy importante para una microempresa, pero para una gran empresa 10.000 es un centavo, no, no es relevante. Por lo tanto, esta importancia relativa depende del tamaño de la empresa. Otra característica es que el estado financiero represente fielmente, ¿no?, la situación de la empresa. Represente, es como una fotografía, como una cámara HD que te hace ver, ¿no?, a la figura de la persona. Lo representa, no es la persona, igual acá, ¿no? Representa la situación económica financiera de manera completa, ¿no? O sea, si es completa, es representación fiel. Si es neutral, o sea, no se ha parcializado, porque ya decíamos que en el patrimonio de la empresa hay un conjunto de sujetos interesados. El Estado por cobrar impuestos, el prestamista por cobrar intereses y su capital, el proveedor igual por cobrar su factura y los intereses, los accionistas por ganar dinero, los trabajadores también, los gerentes, claro, también están preocupados por tener buena gestión, ganar dinero. ¿Sí? Por eso dice neutral, porque si se ha elaborado parcializándose, entonces no hay representación. Libre de error. ¿Ya? Somos humanos y siempre estamos cometiendo errores, ¿no? Pero la cosa es que debe estar libre de error. ¿Cuáles son las características cualitativas de mejora? Las que acabamos de hablar son las fundamentales. Acá ya hablamos de mejora. Entonces, el estado financiero será comparable, ¿no? Debe ser comparable. Comparabilidad. Permite a los usuarios identificar, comprender similitudes y diferencias. Ya. Por lo menos se presenta de dos periodos en los que uno puede ver qué tanto ha cambiado. Verificabilidades, cuando representa fielmente. Oportunidad, esto también es muy importante, ¿no? La información más antigua es menos útil. Entonces, cuanto más antigua es la información, es menos útil. Cuanto más pronto, mejor, ¿no? Comprensibilidad. Ya decíamos que los estados financieros no se elabora para los especialistas, para el contador, no. Es para los usuarios que no son contadores, entonces debe ser comprensible, ¿no? Debe clasificarse apropiadamente, caracterizarse en forma clara para que puedan entender. Los estados financieros tienen sus limitaciones. O sea, no es que sea ya el todo, ¿no? Claro, entonces cuando ustedes encuentran libros escritos por aquellos contadores y sobre todo por lo que no son contadores, van a encontrar pues las críticas. Lo cual está bien, ¿no? Lo cual está bien porque al final hay que poner cada cosa en su lugar, ¿no? Una de las críticas que se le hace a los estados financieros es que son elaborados en base a convenciones contables. Quiere decir eso. Si bien hay normas internacionales de información financiera, pero eso dice, ¿quiénes elaboraron las normas? Un grupo de expertos, ¿no? Pero ¿a quiénes pertenecían? Pues a grandes bancos, a grandes empresas, firmas de auditoras, etc. Ah, bueno, entonces
todo lo que hace el hombre siempre lo hace interesadamente, ¿no? Y como tal, no es imparcial. Otra crítica que le hacen es que todo está en unidad monetaria, ¿no? O sea, solo refleja lo que se puede expresar en moneda. Y como no muestra aquello que no es cuantificable, ¿no? Por ejemplo, dice, los recursos humanos. Claro, muchos dicen que los recursos humanos diferencian a una organización de otra. Puede ser cierto, ¿no? Pero como los recursos humanos no lo podemos expresar en soles, pues no van a estar en el estado financiero. O sea, yo no puedo decir la secretaria está evaluado en tantos soles, el gerente en tantos soles. ¿Por qué, no? Porque uno, pues, es ilógico, pues no tendría, aun cuando le pusiéramos un valor monetario, dirían, pues, el gerente, vamos a suponer que vale 100.000 soles. Ya, pero eso no es de la empresa, ¿no? ¿Cómo le vas a poner ahí al gerente con 100.000 soles, ¿no? Bueno, en fin, entonces hay cosas que no se pueden valorar en unidades monetarias, como más que valorar a la persona es valorar lo que llaman el potencial, la capacidad, lo que hace la diferencia del personal. Pero no se puede hacer. En algún momento se intentó, incluso está vigente eso, que decía, ¿no? Por ejemplo, si usted capacita a su personal, eso no lo pongas a gasto, sino ponlo como activo. Y de esa manera, ¿no? Cuanto más capacitas a tu gente, vas a tener más activo, intangible. Y no gasto, ¿no? Pero también hay voces que dicen, pero esta persona se puede ir en cualquier momento. O sea, si se va hoy, lo que ahora tú lo considerabas activo por lo que lo has capacitado 10 veces, y renuncia y se va, y te quedas sin activo. Ahora sí pasa gasto. Entonces es un poco controversial ahí. Ahora otro, depende de los oficios personales, es decir, el criterio del contador. Puede tener razón en cierta medida, porque, ¿no? Así como ustedes están estudiando, este es el cuarto ciclo o tercero, jóvenes. El tercero. Pero, profesor, Ya, tercer ciclo. Pero ustedes se van a dar cuenta que en nuestra facultad hay como 3 salones de este curso, ¿no? Mañana, tarde y noche. El curso es el mismo. Los temas que hay que tratar son los mismos, es la contabilidad, es los libros, los estados financieros. Pero los profesores son diferentes. Y cada profesor aborda el tema con base a su conocimiento, su experiencia, a su juicio personal. Eso mismo va a pasar, pues, o sea, un contador que contratas para una empresa viene con su juicio personal, con su experiencia, y eso va a reflejarlo en su trabajo. O sea, todo eso es la crítica a los estados financieros. A ver, jóvenes, bueno, les he comentado acerca de los estados financieros, qué les ha parecido, sus opiniones, preguntas. ¿Les pareció útil? ¿Les ha parecido aburrido? ¿Qué me dicen? Algo, díganme. me pareció bastante interesante, profesor. Bueno, voy a llamar lista, ¿ya? Atención a la lista. Antes que nos venza el tiempo.
Mm, Bueno, el próximo jueves tenemos examen, ya saben, ¿no? Presencial. Ahí nos veremos las caras. Sí, profesor, una consulta antes de comenzar con la lista. ¿Desde qué tema se va a tomar en cuenta para que podamos repasar? Desde la segunda unidad, porque son todos sobre... No, tercera y cuarta, ¿ya? Tercera y cuarta Tercero y unidad. cuarto. Ya, profesor, gracias. José Manuel Aragón Ocampo. Ella no viene hace días, ¿no? Buenas noches. Así está. Joel Santos Caguana. Joel Presente, profesor, buenas noches. Maricielo Colque Aguilar. Presente, profesor, buenas noches. Renzo Chumbe Gómez. Presente, profesor. Buenas noches. Carla Corbeta Sánchez. Carla. Sandy Curi Aguirre. Presente, profesor. Buenas noches. Davide Joel Damián Luna. Buenas noches, profesor. Presente. César Antonio Arnau Gatica. Buenas noches, profesor. Presente. Luis Jean-Pierre Fernández León. Buenas noches, profesor. Presente. Ángela García San Miguel. Buenas noches, profesor, presente. Piero Gutiérrez Guzmán. Buenas noches, profesor. Presente. Diego Jaime Yaures. Presente, profesor. Buenas noches. Dina Mamani Coarita. Presente, profesor. Buenas noches. Edwin Martínez Guaira. Buenas noches, profesor. Presente. Estefano Matos Pereda. Buenas noches, profesor. Presente. Luisa Mercado Sayo. Presente, profesor, buenas noches. Ana Montenegro Ramos. Francisco Morales Rengifo. Sergio Olave Conce. Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega Bolaños. Presente, profesor. Buenas noches. José Ortiz Quispe. Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Antonio Pachas Guevara. Buenas noches, profesor. Presente. Jessica Cecilia Quispe Vilorio. Buenas noches, profesor, presente. Bruno Ramos Paredes. Presente, profesor. Buenas noches. Isaac Jesús Ríos Pérez. Buenas noches, profesor. Presente. Steve Jaciel Robles Miñubero. Presente, profesor. Buenas noches. Caroline Mayuri. Presente. Buenas noches. Evelyn Carol Salvador. Buenas noches, profesor, presente. Ángel Jesús Sánchez. Buenas noches, profesor. Presente. Terry Gabriel Tinoco. Presente, profesor. Buenas noches. Claudia Sofía Valverde. Buenas noches, profesor, presente. Lita Lisette Villanueva Coronel. Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Enrique Villarroel Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Alessandro Bisuña Caetano. Buenas noches, profesor. Presente. Marco Elí Yescas González. Buenas noches, profesor. Presente. Leonid Lep Zavala Solano. Disculpe, profesor. Leonid tiene problemas de conexión. Ok. Profesor, disculpe. Montenegro presente. Por prender el micro, cerré el mic. Anda, ¿no? Sí, profesor. Carla Yaritza no está. Ok.
Muy bien, jóvenes. Nos venció el tiempo. Ya nos veremos el jueves. Pero repasen todo lo que hemos hecho. ¿Ya? El jueves es nuestro examen. Profesor, disculpe, profesor, antes que se vaya, quisiera hacer algunas preguntas. Si el examen va